Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Ya estamos de regreso, amigos, y les cuento acerca de La Tremenda Corte, que fue un programa de radio del género cómico, el cual se produjo en La Habana, Cuba, y cuyos guiones realizaba Castor Bispo, un español que después adoptaría la nacionalidad cubana. Se transmitió por radio entre 1942 y 1961 de forma ininterrumpida. Después, a mediados de la década de 1960, el formato del programa se rescató para llevarlo a la televisión en Monterrey, México. Sin embargo, se produjo por pocos años, 3 temporadas y media, entre 1966 y 1969. El programa es considerado por muchos conocedores de la materia como la mejor comedia radiofónica producida en Latinoamérica en aquella época. Castor Bispo era originario de La Coruña, España, desde donde emigró debido a la guerra civil que afectaba a su país. Dejó su tierra natal a la edad de 18 años para reunirse con sus familiares que se encontraban en la isla de Cuba. Por este motivo, el personaje del gallego fue un cliché general y familiar en sus obras. Bispo aprendió y comprendió las esencias de la cultura popular cubana de aquellos tiempos. Se identificó con la idiosincrasia y los dichos y modismos del cubano pícaro y supo cómo volcarlos paulatinamente a través de sus personajes. Trabajó en la administración del periódico El Universal, en las oficinas de un almacén y en sus tiempos libres escribía. Su historia se vincula también desde las primeras décadas del siglo XX con la prensa escrita, la caricatura, el teatro y la radio cubanas, aunque para muchos solo fue conocido como guionista radial. Al surgir el semanario La Semana, Bispo envió a aquel unos versos que no se publicaron, pero que le valieron su ingreso en la redacción, y más tarde sus creaciones serían leídas en toda Cuba. En dicha publicación creó el inolvidable personaje denominado el Varón del Calzoncillo Encantado, que más adelante adaptó para RHC Cadena Azul. En 1937, tras lograr el boom mediático con el programa radiofónico Las Aventuras de Charlie Po en CMK Radiodifusión Ochea, creado por el escritor cubano Félix B. Caignet, Castor Bispo estrenó en la misma emisora la serie humorística Rudecindo Rodríguez, Rudy Rod, con el apelativo del detective gallego de Santa Marta de Ortigueira, que curiosamente fue interpretado igualmente por Aníbal de la Mar. Después, en abril de 1940, le tocó el turno a Pepe el Cortao. Este programa, al igual que el anterior, eran sendas parodias de la referida obra de Caignet y de las ya famosas aventuras de Pepe Cortés, del también autor de Radio Aramis del Real, otro éxito local. Sin embargo, este español deseaba hacer un espacio radial novedoso con el que saltó a la fama internacional, tal vez sin proponérselo. Algunas caracterizaciones que usaría para su nuevo programa ya las había utilizado en cierta forma en las 2 series radiofónicas anteriormente mencionadas que lo precedieron. La Tremenda Corte, que fue obra del escritor Castor Bispo, que definitivamente estaba compenetrado con el habla y la psicología popular cubana. Los encargados de la dirección y producción del programa fueron Francisco Álvarez de Lara, Paco Lara, y después Miguel Yao, colaboradores cercanos. Tanto Bispo como el equipo de producción se dieron a la tarea de buscar cómicos locales para crear un espacio de corte liviano y humor blanco en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, como una forma de alegrar y hacer olvidar los problemas a los habitantes de la isla. Pronto dieron con Leopoldo Fernández, un talentoso comediante que ya era reconocido en espacios radiales y teatrales, así como con su inseparable amigo Aníbal de Mar, que ya había trabajado tiempo atrás con Bispo. El resto del elenco surgió de pruebas con otros cómicos menos conocidos, pero igualmente destacados. Así el programa inició sus transmisiones en la emisora radiofónica RHC Cadena Azul el 7 de enero de 1942. Esta era propiedad de Amado Trinidad Velasco desde el año de 1941. RHC pertenecía a la famosa empresa cigarrera Trinidad y Hermanos. En 1947, La Tremenda Corte, al igual que otros programas diversos de su época, fue llevado a la emisora competidora CMQ Radio por sus anunciantes
y patrocinadores en busca de mayores ventajas competitivas. Los programas se transmitían en ese entonces en vivo 3 veces por semana, de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y eran patrocinados por una firma de productos de perfumería y jabones. Para llenar un libreto radial de 15 minutos había que escribir muchas cuartillas de texto y su único escritor fue Bispo. Esta labor, por lo tanto, resultaba bastante extenuante para su imaginación, algo que siempre logró sacar adelante durante ese lapso. Así La Tremenda Corte estuvo en el aire sin interrupción desde 1942 a 1961. Se estima que se grabaron más de 360 episodios, muchos de los cuales aún se escuchan por radio, pero hay unos pocos que nunca han salido de Cuba y por ende poco a poco se conoce de ellos. De todos esos programas radiofónicos que se grabaron en la estación de La Habana entre 1947 y 61, nadie sabe cuántos existen aún y se consideran objetos raros de valor incalculable para los admiradores y coleccionistas de la serie. En 1951 se estrenó la película cómico-musical llamada Hotel de Muchachas, filmada en blanco y negro y dirigida por Manuel de la Pedrosa. En ella destacan con sendos papeles protagónicos Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, debutando en la pantalla grande como Pototo y Filomeno. Cabe mencionar que Julito Díaz, el secretario de La Tremenda Corte, tuvo un papel secundario. La cinta pronto se convirtió en un clásico dentro de su género para esa época, a pesar de tener una concepción bastante liviana, y motivó a que sus actores continuaran con los personajes. En 1955 el programa radial recibió un segundo aire de forma indirecta al estrenarse el espacio humorístico de TV El Show de Pototo y Filomeno a través de CMQ TV, en la cual Leopoldo Fernández, que interpretaba a Pototo, hacía un papel muy similar al de Tres Patines. Su compañero era nuevamente Aníbal de Mar en el papel de Filomeno. El espacio consistía de segmentos humorísticos y canciones de música tropical con orquesta, formato precursor en su estilo en la isla. El espectáculo fue presentado en los centros nocturnos Sierra y Montmartre de La Habana y el éxito del mismo propició 2 discos de la pareja y una segunda película llamada Olé Cuba en 1957. El éxito hizo que el reparto del programa fuera a países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Panamá y la República Dominicana, donde fueron aclamados. Todo esto sucedía en conjunto con su trabajo en La Tremenda Corte y debido a ello gran parte del público los identificaba con sus características de radio. Cerca del año de 1960, un giro drástico en la producción del programa fue el que aconteció debido a la revolución encabezada por Fidel Castro y a una sociedad políticamente convulsa que se manifestaba en esos años. Sin embargo, las circunstancias de aquel tiempo no detuvieron a los 2 protagonistas principales, que años después llevarían el programa a la televisión, manteniendo la mayor parte del estilo que tuvo en la radio. Previamente se hicieron adaptaciones para teatros locales, en donde hubo algunas funciones polémicas, en vista de que los actores del programa, en particular Leopoldo Fernández, eran abiertamente críticos con la política y así lo manifestaban en sus actuaciones. El castrismo, con su rígida tendencia marxista de esos años, mostró su disconformidad con la existencia de espacios humorísticos en los medios de comunicación, sobre todo cuando sus líderes empezaron a ser objeto de los chistes. Los años 60 y 61 fueron particularmente difíciles para el elenco, gracias a que el gobierno empezó a enviar grupos simpatizantes para que escandalizaran con consignas comunistas en las actuaciones e interrumpieran por todos los medios las funciones. Como no lograron su fin, en 1961 se emitió un decreto en la isla por el que se obligaba a toda compañía teatral, radial o televisiva a someter sus programas a la Comisión de Censura. A pesar de ello, una noche de ese mismo año en la que se presentaba La Tremenda Corte, adaptada para el Teatro Nacional, se desató una balacera por parte del Cuerpo de Represión G2. Leopoldo Fernández fue arrestado y purgó una condena de 27 días de arresto domiciliario sin mayor justificación. Luego de que fue absuelto, una anécdota bastante curiosa empezó a circular. Fernández elaboró una pequeña pieza cómica que presentó en la capital cubana interpretando a Pototo. Él y otro actor revisaban un archivo de fotos de los presidentes de Cuba para colgarlas en la pared. El otro actor mostró una foto de Fulgencio Batista y Leopoldo le dijo: "A este lo botas".
El actor siguió tomando diferentes figuras de políticos con la invariable respuesta del comediante: a este también lo botas. Finalmente, el ayudante tomó una fotografía de Fidel Castro, Leopoldo la miró, la mostró al público y dirigiéndose a la pared, dijo con su habitual socarronería: déjame que a este lo quiero colgar yo. El chiste, que en su momento tuvo gran difusión y fue repetido en todas partes, concluía con la afirmación de que esta frase fue la que le obligó a su detención y posterior exilio de Cuba en ese mismo año. Pero con todo y lo bien rimada, la historia fue totalmente desmentida después en Miami por el mismo Fernández, que cuando escuchó la versión de labios de un supuesto asistente al teatro durante la citada función, lo corrigió no sin cierto dejo de disgusto, midiéndolo de pies a cabeza. Caballero, si yo hubiera hecho y dicho aquello, no estaría ahora aquí contando el cuento. De cualquier manera, que el evento citado fuera real o solo una especie de leyenda urbana, al fin, la policía de Castro clausuró el espectáculo teatral de la Tremenda Corte y las presentaciones de Pototo y Filomeno de forma definitiva. A inicios de 1962, el medio artístico cubano sufrió un fuerte revés cuando el gobierno fidelista incautó la radio CMQ y canceló todos los programas de humor que ésta realizaba. La situación propició que la nómina principal de la Tremenda Corte, a excepción del equipo de producción, entre ellos Castor Bispo, emigrara de Cuba ese año en dirección a Miami, Estados Unidos, para no regresar más. El ambiente era incómodo e incierto para continuar realizando trabajo humorístico del que nunca obtuvieron remuneración económica justa y proporcionada a pesar del reconocimiento público e internacional. La razón del exilio obedeció a razones económicas, no por diferencias de ideología. De hecho, ninguno de los actores del reparto manifestó alguna vez afinidad política y decidieron mantenerse al margen de los hechos que agitaban a la sociedad cubana, aun cuando estuvieran radicados en el exterior. En aquella época, los actores no recibían regalías por los derechos de copia del programa, como sucede en la actualidad, por lo cual Abel Mestre, que había sido ejecutivo de la empresa CMQ antes de ser expropiada por el castrismo, inteligentemente compró gran parte de los capítulos de la Tremenda Corte a un precio verdaderamente irrisorio. Después los ofreció en venta a muchas de las principales estaciones de radio latinoamericanas de esos años. El valor de venta se estimó en ese entonces en $20 por episodio o más de $7,000 por la totalidad de los que aún se conservan grabados, una cantidad exorbitante incluso hoy en día. ¿Qué importa eso? Y los espero mañana de 2 a 4 de la tarde a través de www.sabersinfin.com, a través de www.Cantares de México y Corporación Inmanente de Radiodifusión. Síganos también a través del Facebook, está como Corporación Inmanente, para que se enteren de todas las noticias, vean los videos, los enlaces y demás que tenemos. Yo agradezco a David Méndez, a Iker el Demoledor y a todos los que elaboran en Saber Sin Fin, además al doctor Abel Pérez Rojas, a quien mando un fuerte abrazo. Además no nos hemos visto ni nos hemos hablado, me tiene abandonado doctor Abel Pérez Rojas, le voy a mandar un inbox para reclamarle. Pues bueno, nos estamos viendo por aquí mañana de 2 a 4 y yo los voy a dejar con un poquito de esto que era la Tremenda Corte. Me parece que... yo no me acuerdo del nombre del capítulo que íbamos a poner el día de hoy, creo que era el españolicidio, me parece que era el que teníamos hoy. Pero bueno, es la segunda parte de este capítulo para que se enteren de lo que era la Tremenda Corte. Los dejo con esto y nos escuchamos mañana. Buenas tardes, mundo y sus alrededores. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.